Hola, buenos días, ¿cómo les va? Soy Rex Forman. Continuamos con la novela de Skynet en otro mundo, capítulo 81 al 85. Solo para recordarles que ninguna imagen o personaje de la historia me pertenece, les pertenece a sus respectivos autores. Espero que disfruten de la historia. Capítulo 81. Construyendo una ciudad. En el instante en que el disolvente se disolvió en el agua, se produjo una violenta reacción química en todo el cubo. El agua pareció hervir al instante, con burbujas que brotaban y producían un gorgoteo continuo. Este fenómeno duró unos 5 minutos antes de desvanecerse gradualmente. De acuerdo, comencemos el experimento. Al ver que ya casi era la hora, Hong-Hee hizo una señal a las esclavas extranjeras para que pudieran comenzar. Una esclava de otro reino llenó una jarra con una pequeña cantidad de una solución mezclada con un agente fundidor de piedras, y luego caminó lentamente hacia un lado del granito azul. Wush, Sara. El chorro de agua cayó en cascada, vertiéndose directamente sobre la roca de granito azul. El agua y la roca chocaron, pero no hubo salpicaduras, como era de esperar. Cuando la solución disolvente entró en contacto con la piedra azul, fue como si tocara una esponja, se absorbió instantáneamente en el interior de la masa rocosa. Tan pronto como ocurrió este fenómeno, Hong-Hee se llenó de alegría. Ya está hecho. Como si el agente disolvente quisiera lucirse mejor. Pocos instantes después de que la solución del agente disolvente penetrara en la masa rocosa de granito, la superficie originalmente dura y angulosa del granito mostró un efecto de pasivación y ablandamiento. En ese instante, Hong-Hee tocó suavemente el granito con el dedo, y ocurrió un milagro. El granito, que debería haber sido increíblemente duro, se volvió repentinamente tan blando como la masa. Con tan solo un ligero toque de Hong-Hee, apareció una hendidura. Las esclavas extranjeras presentes quedaron asombradas por los efectos milagrosos del agente fundidor de piedras. Si bien ellas mismas habían sintetizado el agente en su laboratorio y ya conocían sus efectos de antemano, sin embargo, la comprensión teórica y la experiencia de primera mano no son lo mismo. Dios mío, ¿de verdad que puede ablandar las rocas? Las esclavas extranjeras jadearon para sus adentros, y algunas, por curiosidad, incluso agarraron un puñado de granito azul y lo amasaron dándole diversas formas. Las esclavas extranjeras se lo estaban pasando en grande, mientras que la princesa roja respiraba aliviada en secreto por el éxito de la poción para derretir piedras. No está mal. Ahora que se ha formulado con éxito el agente fundidor de piedra, no hay necesidad de construir una línea de producción de cemento. El agente fundidor de piedras no era una tecnología fácilmente disponible en la base de datos de Skynet. Originalmente, era solo un prototipo teórico que Hong-Hee recuperó de la base de datos. Tras realizar deducciones y cálculos con el núcleo inteligente de Hong-Hee, se perfeccionó el marco teórico. Finalmente, se diseñó una ruta de síntesis de laboratorio para el agente fundidor de piedras. Hong-Hee se sorprendió. Originalmente, solo pretendía intentarlo, ya que incluso el sistema central de Skynet había archivado el prototipo teórico del agente de piedra fundida. Con los recursos informáticos de los que disponía, probablemente sería difícil completar la teoría, pero el resultado final fue algo que Hong-Hee no esperaba. Siempre que llegaba el momento crucial de la teoría, Hong-Hee tenía una repentina inspiración. La teoría se perfeccionó casi sin pausa, pero cuando la prueba de muestra del agente fundidor de piedras demostró su eficacia, incluso la propia Hong-Hee se sorprendió de su creatividad. ¿Podría ser que la inteligencia central sufriera una mutación tras experimentar un viaje en el tiempo? En ese momento, Hong-Hee desconocía que el núcleo inteligente original dentro de su cuerpo había sido infectado y mutado en el núcleo púrpura por la misteriosa energía púrpura. Ella supuso que el programa integrado había fallado, provocando una mutación en el código inteligente central que conllevó un salto cualitativo en su creatividad. Sin embargo, en cualquier caso, el desarrollo exitoso del agente fundidor de piedra significó que Hong-Hee ya no necesitaba tomarse la molestia de construir una línea de producción de cemento. Aunque el proceso de fabricación de cemento es más sencillo, la región de Honshan carece de las materias primas básicas para su producción. A diferencia de los agentes para fundir piedra, puede ablandar directamente el granito para su uso como material de construcción, y el granito es fácilmente accesible y prácticamente inagotable en la zona de Honshan. Muy bien, ya basta. Continuemos probando el estabilizador. Los agentes fundentes de rocas pueden ablandarlas, facilitando la extracción del granito, normalmente duro. El reto correspondiente reside en cómo endurecer de nuevo la roca ablandada. Para este fin se preparan estabilizadores.
construir una ciudad. Jefe quiere decir que planea construir una ciudad. Dentro del salón del consejo, Honji convocó a todos los bandidos con rango de jefe de escuadrón y anunció su decisión de construir un castillo. En cuanto Honji dijo esto, todos fruncieron el ceño. La decisión de Honji fue demasiado repentina, y nadie la comprendió. Eran solo una banda de bandidos de montaña, escondidos en lo profundo de las montañas, rodeados de densos bosques y acantilados. Honji quería construir una ciudad, pero ¿dónde? ¿Cómo? Todas esas eran preguntas. Así es. La fortaleza se encuentra en un valle a mitad de la montaña. Aunque cuenta con una muralla de madera para protegerla, no es lo suficientemente resistente. La razón por la que la familia Xiao pudo atacar la fortaleza tan rápidamente esta vez es porque derribaron una sección de la muralla. Por lo tanto, es necesario construir una ciudad y reparar la muralla. Honji habló con seguridad. Si no se hubiera mencionado la invasión del clan Xiao, todo habría ido bien. Pero al mencionarla, los líderes bandidos consideraron que construir una ciudad y murallas era, en cierto modo, innecesario. Aunque la familia Xiao logre entrar, ¿qué importa? Con un experto de tu rango al mando, aún así sufrieron una derrota total. Ahora hasta su comandante, Honji, se ha sometido a ti. Construir una ciudad. ¿Qué sentido tiene construir una ciudad? Es como bajarse los pantalones para tirarse un pedo, completamente innecesario. Algunos líderes bandidos se burlaron de las razones esgrimidas por Honji, creyendo que la decisión de construir una ciudad era completamente innecesaria. En comparación con aquellos líderes bandidos que solo hacían comentarios sarcásticos y observaban la situación con indiferencia, las preguntas planteadas por Teng Yuan, Chu Huang y otros eran más prácticas. Teng Yuan le dijo a Honji, la idea del jefe de construir una ciudad no está mal, pero no es la época adecuada. Incluso si quisiéramos construir una ciudad, deberíamos esperar al menos a que el clima se vuelva más cálido. Además, construir una ciudad requiere la extracción de piedra y minerales, lo cual exige mucha mano de obra y alimentos. Ahora mismo, solo el entrenamiento diario de todos consume una cantidad considerable de comida. Teng Yuan hizo una pausa en este punto. No se opuso explícitamente a la propuesta de Honji de construir una ciudad, pero le presentó los hechos y razonó con ella, con el objetivo final de persuadirla para que abandonara temporalmente su plan de construir la ciudad. Sinceramente, Teng Yuan no tenía motivos egoístas. Dada la productividad de la corte imperial de la Gran Zhou en aquel entonces, iniciar la construcción de una ciudad en invierno era extremadamente difícil. Forzar la construcción habría consumido una cantidad considerable de recursos y mano de obra. Ya he hecho planes para conseguir la piedra necesaria para construir la ciudad. En cuanto a la comida, si no tenemos suficiente, saldremos a saquear. Si las caravanas no tienen suficiente, saquearemos las aldeas de la frontera. Cuando surgió el tema de apoderarse del grano, todo el cuerpo de Honji se llenó de intenciones asesinas, y a todos los que lo oyeron se les recorrió un escalofrío por la espalda. Dios mío, saquear caravanas no es suficiente, el jefe incluso ha puesto sus ojos en los pueblos fronterizos. Todos los líderes bandidos quedaron asombrados por la audacia de Honji. Es importante comprender que casi ningún bandido de la región de la Montaña Roja se atreve a aventurarse fuera de sus fronteras para saquear grandes aldeas. Esto se debe a que, si bien la región de la Montaña Roja es una zona sin ley, al abandonarla se entra en territorio de un estado vasallo. Capítulo 82. Negarse a hacerse pasar por una persona incompetente. Al oeste de las montañas Hongshan se encuentra el estado de Lu, al este el territorio del estado de Chengdi y al sur el estado de Sonshan. Las montañas Hongshan servían como zona de amortiguación, una tierra de nadie. Sin embargo, para evitar la infiltración de espías enemigos, los tres estados principales construyeron grandes pasos a lo largo de sus fronteras y desplegaron tropas para patrullarlas. Los saqueos de las aldeas fronterizas de los estados vasallos que mencionó Honji atraerían fácilmente la atención de las guarniciones fronterizas de dichos estados, lo que podría conducir a un cerco y una represión a gran escala. No se dejen engañar por la imagen de tiranos locales que proyectan estos bandidos en la región de la Montaña Roja. Solo se les perdona porque los ejércitos de los distintos estados son demasiado perezosos para ocuparse de ellos. Si algún bandido amenazara realmente la seguridad de sus fronteras, verían si los ejércitos de los distintos estados lucharían contra él hasta la muerte. Para entonces, la fuerza que vendrá a sitiar la fortaleza de la montaña Honji no estará compuesta únicamente por unos pocos cientos de soldados de la familia. Los líderes bandidos sonrieron en secreto ante la audaz idea de Honji,
pero finalmente ninguno se atrevió a enfrentarse a ella debido a su poder. Simplemente pensaron para sí mismos, lo que sea que te haga feliz. En cuanto a la mano de obra para la construcción de la ciudad, Hunza, primero cuéntanos sobre los resultados del entrenamiento del personal de combate de la fortaleza de montaña en estos días. La mente de Honji salta de un tema a otro muy rápidamente. Hace un momento estaba hablando de la construcción del castillo, y al segundo siguiente el tema cambió al entrenamiento del personal de combate. Honji estaba preparado para la pregunta de Honji. Dio un paso al frente, hizo una reverencia a Honji y luego recorrió a todos con su imponente mirada. Al sentir la intensa mirada de Honji, todos los líderes bandidos presentes sintieron un escalofrío recorrerles la espalda. Sus cuerpos se tensaron y se enderezaron bruscamente. Honji observó atentamente los sutiles cambios en el comportamiento de todos, y una leve sonrisa asomó en sus labios. Parece que Honji ha tratado bastante con estas personas en los últimos días. Honji soltó una risita para sí misma. Inicialmente, 312 personas cumplieron con los requisitos de capacitación. 87 personas no pudieron completar las tareas de capacitación a tiempo y en la cantidad requerida debido a su mala condición física. Se recomienda que sean dadas de baja de la institución militar y que se les cancelen sus salarios y beneficios. Al oír las palabras de Honji, uno de los líderes no pudo evitar fruncir el ceño disimuladamente. Como combatientes, no solo reciben un salario mensual fijo, sino también el 20% de los suministros capturados como recompensa. Y lo que es más importante, pueden acumular méritos militares para canjearlos por agentes genéticos berserker o potenciadores genéticos que les permitan fortalecerse y cambiar su destino. Tras la implementación de las nuevas regulaciones, el personal de combate recibió un trato mucho mejor que el personal de logística. Honji, con una sola palabra, decidió cancelar los rangos militares de aquellos combatientes que no cumplieron con los objetivos de entrenamiento, expulsándolos de las filas de combate. Si los bandidos de afuera se enteraran, se volverían locos. Quitarle el sustento a alguien es como matar a sus padres. Todos los líderes dirigieron sus miradas hacia Honji, deseosos de ver cómo reaccionaría ante la sugerencia de Honji. La calidad de los soldados es más importante que su cantidad. Dado que no se pueden alcanzar los objetivos de entrenamiento establecidos, no debemos permitir que permanezcan en las filas del personal de combate cobrando sueldos. Los 87 miembros del personal de combate que no alcanzaron los objetivos de entrenamiento serán dados de baja del ejército y transferidos al personal de logística, todo bajo el mando de Yan. Honji ha estado observando el entrenamiento de los bandidos estos últimos días. Es cierto que muchos de ellos son físicamente débiles e incapaces de completar el entrenamiento de Honji. Sin embargo, también hay algunos bandidos que se relajan y fingen estar agotados cuando tienen la fuerza suficiente para cumplir con los objetivos, intentando así salirse con la suya. Para este tipo de personas, Honji no tiene ni el tiempo ni la disposición para impartirles educación ideológica, pero tampoco puede matarlas simplemente porque no cooperen de forma pacífica. Al fin y al cabo, los recursos humanos siguen siendo el recurso más escaso de Honji en estos momentos. La decisión final de Honji selló el destino del asunto. Como era de esperar, una vez concluida la reunión, la noticia de la expulsión de 87 bandidos que no alcanzaron los objetivos de entrenamiento de las filas de combate provocará otro gran revuelo. ¿Y qué si hay un alboroto? ¿Y qué si hay resistencia? Eso no tiene nada que ver conmigo. Muchos líderes de bandidos creían que no era asunto suyo y que debían ocuparse de sus propios asuntos. En fin, este pueblo es básicamente tu dominio privado, Honji. Los problemas que causes son asunto tuyo. Los líderes pensaron para sí mismos. La noticia de que 87 personas habían sido retiradas del personal de combate y reasignadas a puestos de logística provocó un gran revuelo entre ellos. ¿Por qué? ¿Por qué me trasladaron al departamento de logística? No lo acepto. Está claro que los instructores pusieron la carga de entrenamiento demasiado alta. Sí, ¿no puedes ir más despacio? ¿Por qué tienes que entrenarnos hasta la muerte todos a la vez? Los bandidos que fueron expulsados de la fuerza de combate gritaron desesperados. Sargento, por favor, intente convencer al instructor Hon de que me deje quedarme. No quiero ir a logística. Prometo que haré todo lo posible por cumplir los objetivos de entrenamiento de ahora en adelante, ¿de acuerdo? Oye, esto no depende de mí. Fue el jefe quien tomó la decisión. Si quieres pedir clemencia, ve directamente al jefe.
Los bandidos resentidos se acercaron en secreto a sus respectivos líderes de escuadrón, ofreciéndoles favores para implorar clemencia. Sin embargo, estos líderes bandidos eran lo suficientemente astutos como para saber que el asunto había sido propuesto por Hong Si y decidido por Hong Hee, sin dejar margen de maniobra. Además, arriesgarse a desobedecer a Hong Hee por un beneficio tan pequeño es sumamente imprudente. Por lo tanto, los líderes bandidos solo pudieron consolar a esas personas al respecto, ya que no pueden completar el entrenamiento, no se obliguen a permanecer en el equipo de combate. La logística también es buena. Pueden realizar trabajos físicos sencillos en su tiempo libre. No solo es seguro, sino también gratificante. Me aseguraré de que vivan la vida de su madre. Los bandidos, persuadidos por sus líderes, no pudieron evitar maldecir para sus adentros. ¿Acaso desconoces los planes del jefe para la construcción de la ciudad? En un futuro próximo, la carga de trabajo del personal de logística aumentará drásticamente. Desde la extracción de piedra hasta la construcción de las murallas, cada una de estas tareas es físicamente exigente. Además, la principal diferencia entre la organización logística y la organización de combate radica en que el personal de logística no tiene un salario fijo, y tras la implementación de las nuevas regulaciones del fuerte de montaña, este ya no les proporcionará alimentos gratuitos. Esto significa que el personal de logística deberá realizar una cantidad suficiente de trabajo diariamente a cambio de la comida necesaria para sobrevivir. En el pasado, la fortaleza de montaña implementó un sistema de distribución equitativa de recursos, lo que significaba que, aparte del personal de combate principal, que recibía mayores recompensas por sus méritos, los demás miembros de la fortaleza recibían el mismo trato independientemente de si trabajaban o no, o de la cantidad de trabajo que realizaran. La política del plato de arroz de hierro generó individuos parásitos, perezosos e indolentes. Estas personas a menudo aparentan trabajar muy duro, pero en realidad emplean diversos métodos para holgazanear. Hong Hee sabía que la política igualitaria frenaría gravemente la productividad, por lo que adoptó con decisión el principio de distribución según el trabajo, más salario, sin trabajo, no hay hambre. Capítulo 83 Agentes fundentes y estabilizadores de piedra. Este libro se publica por primera vez, ofreciéndole una experiencia de lectura libre de errores y capítulos desordenados. En esta ocasión, la retirada de 87 miembros de la milicia de la Fuerza de Combate y su reasignación a personal de logística no derivó en otra protesta colectiva a gran escala ni en un intento de golpe de Estado. La experiencia previa ha demostrado que Hong Hee es completamente impasible ante cualquier intento de forzar la abdicación o la protesta. Quienes fueron eliminados por su débil condición física solo pudieron, con pesar, trasladarse al departamento de logística. Mientras tanto, aquellos que eran físicamente capaces pero tenían la costumbre de holgazanear se llenaron de remordimiento, pero ya era demasiado tarde. Como era de esperar, la decisión de Hong Hee de construir el castillo se anunció rápidamente. Los trabajadores capturados se habían preguntado inicialmente por qué esos bandidos enviarían a alguien a enseñarles técnicas de construcción de castillos. Ahora, el misterio estaba resuelto. ¿Construir una ciudad en invierno? ¿Estás bromeando? Con solo unos cientos de nosotros, la extracción de piedra y minerales consumiría la mayor parte de nuestra mano de obra, por no hablar del pulido de las piedras. Dios mío. Los planos que nos dio Licaana son para construir una muralla que pueda bloquear todo el valle hasta la mitad de la montaña. He visto las especificaciones. La muralla tiene 5 sang de altura. ¿Es para construir una ciudad de condado? Para construir una muralla digna de una ciudad de prefectura, necesitaríamos reclutar al menos 50.000 obreros. ¿Cuántos tenemos? Menos de 300. Los obreros susurraban entre sí. El único mensaje que compartían era que la decisión de Hong Hee de construir el castillo era una completa locura. Solo hablas y no actúas. Hablas de construir ciudades en cuanto abres la boca. Niñita, ¿alguna vez has construido una ciudad? Mientras estos trabajadores se burlaban de Hong Hee en sus corazones, ignoraban automáticamente el hecho de que estas esclaves extraterrestres les habían enseñado técnicas arquitectónicas que superaban con creces las de la época de la corte imperial de la gran dinastía Zhou. En toda la fortaleza de montaña, tanto bandidos como trabajadores se mostraban extremadamente escépticos ante la decisión de Hong Hee de construir una ciudad. ¿Cómo podrían los mortales ignorantes comprender los métodos de los dioses? Silin Yan miró fríamente al grupo de obreros y bandidos que claramente dudaban de la decisión de Hong Hee, mientras una mueca de desprecio cruzaba por su mente.
Tras haber recibido información sobre el futuro, Zilin sintió cada vez más que los pueblos indígenas de esta época eran ignorantes y necios. Abrir las montañas y excavar en busca de piedras, reclutar a un gran número de trabajadores y construir ciudades torpemente, poco a poco, así era como lo hacían los pueblos indígenas de aquella época. Su líder, Hong-Hi, era una figura comparable a un dios. Con el propósito de construir esta ciudad improvisada, el laboratorio se ha abastecido de gran cantidad de agentes para fundir piedras, estabilizadores e incluso agentes que queman sangre. A pesar del pesimismo generalizado, las obras de construcción, de gran envergadura, comenzaron igualmente. Ahora todos los trabajadores de la fortaleza de la montaña están bajo la jurisdicción de Zilin y todos esperan a que Yan les asigne tareas. Para construir una ciudad, el primer problema a resolver era el de la piedra. Los obreros imaginaban que iban a enfrentarse a una tarea increíblemente ardua de extracción y minería, pero la realidad los dejó a todos atónitos. Tras seleccionar una masa rocosa de granito expuesta cerca de la desembocadura del valle, se vertió sobre ella la solución disolvente preparada, y la dura masa rocosa de granito se volvió rápidamente tan blanda como la masa de pan. Zilin extendió la mano y agarró con facilidad un trozo de granito ablandado. Esta escena dejó completamente atónitos a los trabajadores. ¿Qué? ¿Cómo es posible? Eso es granito. El señor Yan lo arrancó como si fuera masa. ¿De verdad la fuerza del señor Yan ha alcanzado este nivel? Los trabajadores quedaron asombrados. No, el problema está en este granito. Para poner a prueba su hipótesis, algunos de los trabajadores más audaces imitaron a Zilin y extendieron la mano para manipular el granito. Como era de esperar, hicieron lo mismo que Zilin amasando el granito, increíblemente duro, como si fuera masa. No es que el señor Yan sea demasiado fuerte, es solo que el granito mismo se ha ablandado. Al instante, todos los obreros se dieron cuenta de esto y, uno a uno, sintieron curiosidad por el granito ablandado y comenzaron a probarlo. Zilin no los detuvo, dejando que los trabajadores lo intentaran uno por uno. El líquido que se acaba de verter sobre la roca es un fundente, que puede ablandarla. El estabilizador ayudará a que la roca se endurezca de nuevo. Tienen 15 minutos para familiarizarse con los efectos del fundente y del estabilizador. Transcurridos 15 minutos, volverán a trabajar en sus grupos anteriores. Zilin con su rostro angelical, nunca sonreía. Tras ordenar el trabajo, se hizo a un lado. Tras recibir las instrucciones, los obreros comenzaron inmediatamente a experimentar con dos sustancias que nunca antes habían visto, un agente fundidor de piedra y un estabilizador. Al probarlo, descubrieron que su efecto era exactamente como Zilin lo había descrito. Los trabajadores quedaron asombrados. ¿Cómo fabricaron esto? Con este agente fundidor y estabilizador de rocas, la extracción de rocas se ha vuelto increíblemente fácil. Los obreros quedaron asombrados por los increíbles efectos del agente fundidor de piedra y del estabilizador. Algunos de los más perspicaces, tras observar los efectos de estas dos sustancias, comprendieron de inmediato su extraordinario valor. La combinación de agentes inflamables, estabilizadores y las técnicas de construcción que habían aprendido previamente podría revolucionar por completo la industria de la construcción de esta época. Señor Yan, tengo una pregunta. ¿Cómo se fabrican estos agentes fundentes y estabilizadores de piedra? En la actualidad, en el salón de conferencias de la fortaleza de montaña, las esclaves extranjeras responden a todas las preguntas de los trabajadores. Estos, acostumbrados a preguntar cuando no entienden algo, están deseosos de aprender sobre los métodos de fabricación de los dos productos que podrían cambiar el mundo, el agente fundidor de piedra y el estabilizador. Al oír a un obrero preguntar sobre los métodos de fabricación del agente fundidor de piedra y el estabilizador, Zilin levantó una ceja de inmediato y dijo fríamente, no tienes que preocuparte por la fabricación del agente fundidor de piedra y el estabilizador, solo tienes que aprender a usarlos. El obrero claramente no esperaba que Zilin lo rechazara de forma tan tajante. Esto contrastaba notablemente con las anteriores instructoras extranjeras, quienes siempre respondían a las preguntas de los obreros. El rostro del obrero se tensó ligeramente tras la negativa, pero afortunadamente, con buen criterio, se abstuvo de insistir en obtener detalles sobre los métodos de fabricación del agente fundente y el estabilizador. Después de todo, Zilin no había tenido mucho contacto con ellos, y este obrero no conocía el temperamento de Zilin, así que no se atrevió a actuar precipitadamente y enfrentarse a ella. ¿Qué te pasa con esa arrogancia? Perra, si no me enseñas,
buscaré a la instructora Licaana para que me enseñe. El obrero se dio la vuelta y se marchó enfadado, decidido a aprender hoy mismo de la instructora Licaana cómo fabricar el agente fundente y el estabilizador. Para entonces, el obrero ya se había dado cuenta de que las técnicas de construcción que habían aprendido eran completamente inútiles sin el agente fundidor de piedra y el estabilizador. El floculante y el estabilizador son las tecnologías clave. Verás, es ir a dominar estabilidad. Aún hoy, este obrero cree ingenuamente que Silin Yan es una mujer desagradable que no está dispuesta a enseñarle habilidades reales. Piensa que si se tratara de la amable y afable señorita Licaana, sin duda habría accedido a su petición de aprender, pero la verdad es que, capítulo 84 Máquina de vapor y prensa de ladrillos. Con la ayuda de agentes fundentes y estabilizadores de rocas, la fortaleza de montaña emprendió un ambicioso proyecto de extracción de canteras y minería. Leer más. Para facilitar el transporte de las piedras, Hongyi ya había ordenado a los artesanos que construyeran una docena de carros de 4 ruedas. Posteriormente, las piedras fueron entregadas en una casa de madera cerca del lugar de la construcción. Un monstruo de acero de forma extraña fue colocado en la cabaña de madera. Los trabajadores nunca habían visto una máquina tan extraña, así que simplemente la llamaron el monstruo de acero. En realidad, este supuesto monstruo de acero era una máquina de vapor que había sido ensamblada según lo previsto, junto con su maquinaria auxiliar, una prensa de ladrillos. Los artesanos siempre habían sentido curiosidad por la función de las piezas que Hongyi les había encargado fabricar, hasta que las esclaves extranjeras ensamblaron la máquina de vapor y la prensa de ladrillos. Solo entonces comprendieron lo que habían estado fabricando. Sin embargo, por otro lado, artesano, ¿qué es exactamente este gran trozo de hierro? Aunque los artesanos finalmente habían ensamblado las piezas de formas extrañas que habían creado para formar este objeto, realmente no podían descifrar para qué servía. Una máquina de vapor es una máquina que convierte la energía térmica del vapor en energía cinética mecánica. Ante las miradas perplejas de los artesanos, se vertieron cubos de agua en la máquina de vapor y se encendió el carbón combustible en la cámara de combustión. Jadeo, jadeo. El carbón se encendió rápidamente y ardió con fuerza dentro del tanque de combustible. El agua del tanque comenzó a calentarse rápidamente. Tras esperar un rato, las esclaves extranjeras encargadas de la puesta a punto de la máquina de vapor vieron que el manómetro que colgaba en el exterior había alcanzado el nivel de funcionamiento correcto. Inmediatamente accionaron una palanca de control de la máquina. Ante nuestros ojos, los cojinetes de la máquina de vapor comenzaron a girar lentamente. Se movió, mira, de verdad se movió. ¡Wow! Increíble. Los artesanos apenas podían creer lo que veían. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué giraba sola la rueda del rodamiento? ¿Acaso alguien se escondía dentro de la máquina y la giraba manualmente? Los artesanos estaban llenos de asombro e incertidumbre. Al carecer de conocimiento sobre la mecánica de la energía del futuro, simplemente no podían comprender el proceso de conversión de energía térmica en energía mecánica. Quizás algunos artesanos de mayor edad, tras dominar a la perfección el funcionamiento interno de la máquina de vapor, fueron capaces de deducir algunos de los principios subyacentes. Lamentablemente, la princesa Hon solo permitió a los artesanos fabricar las piezas más básicas. Además, dividió todas las piezas en 4 grupos, con 4 maestros artesanos a cargo de sus aprendices para elaborar diferentes partes. Asimismo, les prohibió estrictamente a los 4 grupos de artesanos conocer las piezas que estaban fabricando. Como resultado, los artesanos no tenían ni idea de cómo funcionaba la máquina de vapor, a pesar de que habían fabricado todas sus piezas. Al dividir el trabajo en líneas de producción, no solo se puede aumentar la eficiencia en la fabricación de piezas, sino que también se puede minimizar la fuga de tecnología de máquinas de vapor. Por supuesto, si alguien realmente quería aprender sobre el proceso de fabricación de la máquina de vapor, existían maneras de conseguirla. Sin embargo, para entonces, Hongyi probablemente ya habría pasado de la civilización impulsada por vapor a la civilización eléctrica. Además, dada la actitud cautelosa de Hongime hacia los humanos, el precio que los forasteros tendrían que pagar para robarle la tecnología de la máquina de vapor probablemente superaría con creces lo que ganarían. El funcionamiento normal de la máquina de vapor hace girar la rueda de apoyo, y esta, a su vez, gira mediante engranajes para accionar la prensa de ladrillos. Una prensa de ladrillos es una máquina de engranajes diseñada por Hongyi específicamente para la producción rápida de ladrillos de piedra.
La prensa de ladrillos tiene dos secciones, una de entrada y otra de salida. Las piedras, previamente ablandadas con un agente fundidor, se introducen en la sección de entrada. Una vez dentro de la prensa, las piedras ablandadas se comprimen y solidifican, se cortan en ladrillos estándar y se expulsan por la salida. Durante todo el proceso, basta con alimentar continuamente la prensa de ladrillos con piedra ablandada para producir ladrillos de tamaño estándar. Esto ahorra una cantidad considerable de tiempo que, de otro modo, se emplearía en moler la piedra manualmente. Lo más importante es que la prensa de ladrillos liberó una enorme cantidad de mano de obra. Los obreros observaban cómo trozos de piedra blanda de forma irregular se introducían en la prensa de ladrillos y emergían del otro lado convertidos en ladrillos de piedra rectangulares de tamaño y forma uniformes. Estaban completamente conmocionados. ¿Cómo lo consiguieron? Con esto, todos los pulidores de piedra probablemente morirán de hambre. Los trabajadores quedaron totalmente conmocionados. Desde que entraron en esta misteriosa fortaleza de montaña, han experimentado demasiadas cosas extrañas. Para empezar, la líder de este grupo de bandidos despiadados es una mujer. No solo es poderosa ella misma, sino que las 18 esclaves extranjeras bajo su mando también se encuentran en el reino chimarcial. Las técnicas de construcción totalmente nuevas, los agentes para fundir la piedra, los estabilizadores, cosas de las que nunca habían oído hablar, y ahora, la enorme máquina que tenían delante, que emitía constantemente extraños sonidos de fricción metálica desde su interior, los dejaron atónitos una vez más. Entre los obreros había personas estudiosas y astutas, incluido aquel a quien Zilin Yan le había negado previamente el consejo sobre el agente fundidor y el estabilizador. Ahora, al ver esta máquina de prensado de ladrillos sin precedentes, su intensa curiosidad lo impulsó a examinarla detenidamente desde todos los ángulos. Sin embargo, la prensa de ladrillos estaba cubierta con una capa de tablones de madera, y toda la intrincada estructura de engranajes estaba oculta bajo esos tablones. No se puede deducir nada solo por su apariencia, el secreto de esta cosa reside en su interior. Tras mirar a su alrededor un rato, el obrero finalmente negó con la cabeza con impotencia, deseando abrir las tablas de madera que cubrían el exterior de la máquina para ver qué había dentro. Pero cuando sus ojos se encontraron con la fría mirada de Zilin Yan, la petición que ya tenía en la punta de la lengua se la tragó. Zilin Yan tiene una personalidad fría y distante. A sus ojos, estos trabajadores no son más que herramientas para subsistir. Precisamente por su mentalidad, Zilin Yan siempre mantuvo una actitud distante hacia los trabajadores. Zilin Yan desprendía una aura fría en todo momento, lo cual era la fuente del temor en los corazones de aquellos trabajadores. En comparación con la peligrosa y distante Zilin Yan, estos trabajadores preferían interactuar y pasar tiempo con su instructora, Likaana. Likaana tiene una personalidad dulce y amable, y durante este tiempo, muchos civiles han llegado a considerarla su diosa. Quiero casarme con una mujer como la señorita Likaana. Si tuviera tanta suerte, ay, Dios mío, ni siquiera puedo imaginarlo. La propia Likaana desconocía que, sin saberlo, se había convertido en la chica de los sueños de muchos trabajadores. Muchos obreros esperaban con impaciencia las lecciones de la señorita Likaana cada día, pues sólo así podían apreciar su belleza de cerca. Capítulo 85. Agente que quema sangre, sobreexponiendo el futuro. La exitosa construcción de la primera máquina de vapor impulsó a Sansai hacia la era de la civilización impulsada por el vapor. Gracias a una máquina de vapor que proporciona una fuente continua de energía mecánica, la prensa de ladrillos funciona las 24 horas del día, suministrando continuamente ladrillos de piedra terminados a la obra. El uso de la máquina de vapor liberó enormemente la mano de obra de la fortaleza de montaña, lo que permitió a Zilin Yan destinar más trabajadores a la construcción de las murallas de la ciudad. Decenas de personas fueron asignadas a la extracción de piedras, algunas a operar la máquina de fabricación de ladrillos y el resto a trabajar en la obra. Para exprimir al máximo el potencial físico de estos trabajadores, Hongji les preparó un regalo especial, un agente quema sangre. Es importante comprender que, si bien el agente fundidor de rocas puede ablandarlas, su masa intrínseca permanece inalterada, solo se modifica su dureza original. Estos trabajadores son personas comunes y corrientes, con una fuerza promedio de alrededor de 5 puntos, la condición física promedio de una persona normal. El granito tiene una densidad extremadamente alta, una pequeña carretilla puede pesar varios cientos de kilogramos. Sería increíblemente difícil para estos trabajadores transportarlo. Sin embargo,
la aparición del agente quemagrasas resolvió por completo el problema de la escasa fuerza física de los trabajadores. ¿Qué es esto? Un obrero, con voz temblorosa, le preguntó al esclavo extranjero qué era exactamente lo que tenía clavado en el brazo. Lo desconocido suele ser lo más aterrador. Mientras observaba cómo la afilada aguja le perforaba el brazo y el líquido frío de color rojo pálido entraba lentamente en su cuerpo, el obrero no pudo evitar estremecerse. Es un agente quemasangre que puede aumentar tu fuerza física en un corto periodo de tiempo. La explicación dada por la esclava extranjera responsable de inyectar el agente quemasangre fue concisa y directa. ¿Qué? ¿Sangre ardiendo? ¿Qué? El obrero quería hacer más preguntas sobre qué era el agente que le quemaba la sangre, pero antes de que pudiera siquiera preguntar, sintió una oleada de calor intenso que le subía desde las plantas de los pies y que al instante le envolvía todo el cuerpo. El extraño cambio que se producía en su cuerpo hizo que el obrero soltara un jadeo de sorpresa. Exhaló un profundo y fétido suspiro. En ese instante, los ojos del obrero se llenaron de asombro. Apretó los puños y miró sus brazos con incredulidad. Sintió un poder sin precedentes en su interior. Desde la distancia, el detector de signos vitales de Hong-Hee detectó el cambio anormal en la fuerza física del trabajador. Los obreros, cuya fuerza total era originalmente de solo 5, aumentaron instantáneamente a 20. Los resultados son mejores de lo que esperaba. Hong-Hee pensó para sí misma con calma. Con la máquina de vapor y el agente quemagrasas, la muralla de la ciudad debería estar terminada en el plazo previsto. Sin embargo, jefe, si seguimos usando el agente quemagrasas durante varios meses, la salud de los obreros se deteriorará por completo. Serenas dijo con cierta preocupación. El agente quemasangre es un estimulante. Si bien contiene cierta cantidad de factores de poder, su función principal es agotar masivamente el potencial físico del usuario. En términos generales, el uso esporádico de agentes que provocan hemorragias no causa daños permanentes e irreversibles al cuerpo humano. Sin embargo, habrá un periodo de debilidad después de suspender la medicación. Sin embargo, según el plan de Hong-Hee, la poción quemasangre era una droga que estos trabajadores debían inyectarse diariamente. Hong-Hee necesitaba que estos trabajadores le proporcionaran valor de forma continua. No pasa nada, si se estropea, podemos reemplazarlo con un note nuevo. El tono de Hong-Hee era extremadamente indiferente. Evidentemente, para Hong-Hee, reemplazar un note de herramientas obsoletas para los trabajadores era un asunto trivial. Cada cual vela por sus propios intereses, de lo contrario, estará condenado. Hong-Hee no es una santa, no tiene ni el tiempo ni la disposición para preocuparse por la vida o la muerte de los demás. A pesar de su abrumador dominio desde su llegada a esta era, Hong-Hee no está exenta de preocupaciones en la actualidad. La amenaza del futuro anfitrión de Skynet siempre ha existido. Las incursiones de las fuerzas indígenas, las misteriosas células metálicas y la civilización tecnológica oculta en las sombras obligan a Hong-Hee a mantenerse en constante alerta. Recuerden, no somos invencibles ahora. La represalia del clan Xiao y la secta de la espada de la montaña roja probablemente llegará pronto. No pueden hacerme nada, pero la fortaleza es nuestro fundamento. Las palabras de Hong-Hee terminaron abruptamente ahí. No les dio a las Serenas ninguna lección de grandes principios, pero ellas comprendieron claramente el significado más profundo de sus palabras. Sí, lo entiendo, jefe. El proyecto de construcción de la ciudad debe completarse dentro del plazo previsto, cueste lo que cueste. Serenas le hizo una promesa solemne a Hong-Hee, con los ojos brillando de una determinación inquebrantable. Las palabras de Hong-Hee la hicieron despertar. Era una época de canibalismo, una época donde los débiles no tenían derechos humanos. Piensa en ellos. Si no hubieran conocido a Hong-Hee, habrían sido vendidos a quien fuera, destinados a ser meros juguetes, obligados a sobrevivir vendiendo sonrisas. Sus cuerpos y almas ya no les pertenecían. Tanto Serenas como Xiliang son resilients, y a diferencia de la fría y resuelta Xiliang, Serenas también posee un lado violento y poco común en lo profundo de su corazón. Hong-Hee percibió la violencia en el corazón de Serenas, razón por la cual le confió el poder de castigar en la fortaleza de la montaña. Hong-Hee estaba convencida de que su juicio era correcto y de que Serenas tenía el potencial para convertirse en una funcionaria cruel. Vigilen a esos trabajadores últimamente, algunos están empezando a inquietarse. Hong-Hee se lo recordó a Serenas. Sí, lo entiendo. Los ojos de Serena brillaron con una luz fría al oír esto.
Serena se enteró por Xilinyang de que algunos trabajadores estaban intentando espiar el proceso de fabricación del agente fundente y el estabilizador. Menudos avariciosos. La tecnología para estabilizadores y disolventes es de alto secreto dentro de la fortaleza de la montaña. Para garantizar que el proceso de configuración no se filtrara, Hong-Hee ni siquiera dejó registros escritos, todo se transmitía entre los núcleos cerebrales. Estos obreros en realidad querían indagar sobre la fabricación del agente fundidor y el estabilizador, lo que Serenas consideró una acción totalmente maliciosa. Si la fortaleza no estuviera actualmente con escasez de personal, la mera acusación de espiar su secreto sería suficiente para ejecutar a ese obrero. Hong-Hee no explicó explícitamente por qué los trabajadores se estaban comportando de forma indisciplinada, pero Serena sabía que esa era la manera que tenía Hong-Hee de entrenarla. Calculaban con la mente, pero no con la mente. Quiero ver qué trucos pueden hacer ustedes, los obreros. Serena sonrió fríamente para sí misma. Con la ayuda de agentes fundentes, estabilizadores, agentes corrosivos y prensas de ladrillos a vapor que superaban con creces las capacidades de su época, las murallas fortificadas de la aldea periférica se erigieron rápidamente a un ritmo vertiginoso. Gracias a la clara división del trabajo y al sistema de responsabilidades, con recompensas por superar los objetivos y penalizaciones por no alcanzarlos, prácticamente no existía la pereza ni el engaño. Aunque algunos de los obreros y bandidos de la unidad logística pensaran inicialmente en holgazanear, fingir que trabajaban y no esforzarse, pronto serían marginados y expulsados del grupo por sus compañeros. Al fin y al cabo, los grupos que superan sus raciones reciben carne y alcohol con sus comidas. Aquellos que solo cumplen con sus raciones reciben una ración escasa. Si un grupo no logra completar la tarea asignada, sus raciones se reducen a la mitad y cada miembro del grupo es castigado con 10 latigazos. Nadie es tonto, nadie le debe nada a nadie, y es irrazonable que alguien se mate trabajando solo para que otro se relaje y coseche los beneficios sin aportar nada. Bueno, hasta aquí el capítulo de hoy, espero que les haya gustado, que compartan, suscríbanse y comenten para que esta comunidad siga creciendo. Bye bye.